El sonido de la puerta de una celda al abrirse resonó en el aire como una campana de advertencia, marcando la salida de un hombre envuelto en sombras, Pedro Rodríguez Filo, un nombre que resuena en los pasillos de la infamia. Desde sus primeros años, Pedro dejó una marca de terror por donde pasaba, una presencia oscura que emergía bajo la fachada de un rostro aparentemente común y una sonrisa siniestra. Pero lo que nadie esperaba de aquel joven liberado de prisión era que la historia de sangre apenas comenzaba. Ese día, en libertad condicional, representaba tanto una nueva vida como un regreso al caos y a la muerte. El nacimiento de un monstruo estuvo sellado desde el comienzo. En 1954, en una pequeña ciudad brasileña, Pedro llegó al mundo en medio de la violencia, un producto de un entorno donde la brutalidad era la norma, no la excepción. Su padre, un hombre con un pasado criminal, no dudó en usar su fuerza para maltratar a su madre, creando un hogar hostil y peligroso. Pedro, al ser testigo de esos horrores, alimentó un rencor interno que iba creciendo como una sombra voraz. Por las noches, mientras el viento aullaba fuera de su ventana, su corazón latía con la inquietud de quien anhela escapar de esa vida. Al poco tiempo, los primeros actos de violencia en la vida de Pedro no tardarían en manifestarse. Pero eso no fue lo peor. Apenas tenía 14 años cuando su primera víctima cayó en su trampa mortal. Fue un día común, una discusión aparentemente trivial con un compañero de clase, un momento que pudo haber sido solo un malentendido. Sin embargo, en un arranque de furia, Pedro atacó. La sangre manchó el aula, y los gritos quedaron atrapados en la memoria de quienes fueron testigos. Este no fue un hecho aislado, fue el primer ladrillo en la construcción de su oscura identidad. Pedro, transformado por la violencia, se convirtió en un joven solitario, temido y despreciado en su entorno. Y ahí todo cambió. El sistema que se suponía debía proteger a la sociedad finalmente lo apresó. La condena a prisión fue el resultado de múltiples crímenes, pero en lugar de reformarse, Pedro encontró en las paredes de concreto una sala de juegos para sus instintos salvajes. En esos oscuros pasillos, el viejo animal en él cobró vida, dando rienda suelta a su furia reprimida. En un acto de violencia visceral y brutal, acabó con la vida de su propio padre, quien cumplía su condena por violencia doméstica. El acto fue un emblema de odio, un hito en su trayectoria criminal que muchos consideraron la culminación de años de desesperación. Los ecos del grito ahogado se mezclaron con el silencio de las celdas. Pero eso no fue lo peor. Tras cumplir parte de su condena, Pedro regresó a las calles con una levedad que solo los asesinos sienten al recobrar la libertad. El mismo sistema que lo había encerrado, ahora lo dejaba suelto, y eso es lo que más duele. En cuestión de días, empezó su cacería. Utilizando diversas identidades y manipulando su entorno con una sonrisa falsa que ocultaba su verdadero ser, se convirtió en un depredador astuto. A medida que se deslizaba por la ciudad, sus pulsaciones aumentaban. Su mente brillaba con la emoción del peligro, deseando volver a la danza de la muerte. La primera víctima fue una mujer, una joven inocente que, atrapada en la trampa de un encuentro casual, cayó en sus garras. Pedro, arrastrado por una arrogancia que desbordaba, creyó que su habilidad de manipulación no tenía límites. Era un juego para él, una pura adrenalina. Pero lo siguiente nadie lo esperaba. El ciclo de muerte y destrucción se reanudó. Con cada nuevo encuentro, Pedro edifica una lista de víctimas, dejando atrás un rastro de desolación y terror que oscurecía el paisaje de la ciudad. La violencia se convirtió en su única lengua. Su segunda víctima, un excompañero de prisión, sufrió un destino que parecía sacado de una película de horror. La escena se tornó brutal, los ecos de gritos resonaron en la oscuridad de un callejón, donde la luna se escondía, rellenando el espacio con sombras que se retorcían. Pedro disfrutó cada instante, envolviendo el aire con su cruel risa, el sonido metálico de su euforia resonaba como un himno a la destrucción. La violencia con la que actuaba no solo consistía en quitar una vida, era un mensaje claro, él estaba de vuelta y no se detendría. Pero lo que vino después fue peor. A medida que los cuerpos comenzaban a aparecer en Brasil, la policía, desesperada, comenzó a tomar conciencia de que algo siniestro estaba ocurriendo.
Era como un oscuro velo que se cernía sobre la ciudad, llenando las calles de miedo y paranoia. El modus operandi de este asesino en serie cumplía con patrones meticulosos que llevaban la firma de un calculador despiadado. Las investigaciones se iniciaron, pero la mente oscura de Pedro parecía estar siempre un paso adelante, moviéndose en las sombras como un maestro del engaño. Nadie lo vio venir. Entonces, encontraron algo que nadie esperaba. Las autoridades, al analizar los crímenes, registraron las conexiones entre las víctimas, descubriendo que todas representaban, de alguna forma, los propios demonios de Pedro. Eran sus proyecciones, sus odios, sus miedos, encapsulados en las vidas de otros. Sus asesinatos no eran al azar, cada muerte era una representación de su dolor y su historia personal. Y eso cambia todo. Absolutamente todo. Con cada asesinato, su perfil de depredador se definía más y más. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban tras la pista de una mente compleja, capaz de horrores inimaginables, y la caza de Pedro se intensificó al redoblar esfuerzos, con la esperanza de atraparlo antes de que volvieran a escuchar sus risas siniestras en la noche. Pero la historia real recién comenzaba. A pesar de los esfuerzos de la policía, Pedro continuaba sus crímenes, burlando a las autoridades como un fantasma que se deslizaba entre la niebla. Sus estrategias de evasión se convertían en un reto constante para los investigadores, que cada día despertaban a la realidad de que un monstruo vivía entre ellos. Sin embargo, la arrogancia puede ser un enemigo formidable. En su deseo de desafiar a las autoridades, Pedro cometió un error fatal. En un último ataque, dejó pruebas contundentes, huellas que podían llevar finalmente a su captura. Lo que encontraron después era inimaginable. Finalmente, en 2003, tras una caza casi épica con giros y sorpresas, Pedro fue detenido nuevamente. Durante su juicio, los relatos de sus víctimas y los ecos de su pasado fueron presentados como un sinfín de heridas abiertas, un triste recordatorio de que el dolor persiste más allá de la muerte. El impacto de sus acciones resonó en la historia de Brasil. Los asesinatos de Pedro dejaron cicatrices indelebles en la memoria colectiva, una mancha que pareciera no querer borrarse nunca. Pero ya era tarde para la justicia, las almas afectadas no podían ser devueltas. Pedro Rodríguez Filo fue sentenciado de nuevo a prisión, esta vez para jamás volver a ver la luz del sol. Sin embargo, la pregunta permanece en el aire, como un eco inquieto, ¿qué llevó a un joven a convertirse en tal bestia? Desde aquel día de su liberación, Pedro Rodríguez Filo se transformó en un símbolo del horror que puede surgir en medio de una apariencia normal. La sonrisa que ocultaba su monstruosidad fue el inicio de una serie de eventos que cambiarían la vida de muchos para siempre. Y hoy, cuando miramos hacia atrás, la historia se emerge como un sombrío recordatorio de los peligros que pueden acechar tras puertas convencionales, donde la banalidad puede convertirse en el preludio de la violencia más descarnada. Lo que parecía una liberación fue solo el preludio de un nuevo ciclo de horror. Si te impactó este caso, deja tu opinión. Porque estas historias no pueden quedar en el olvido, son un eco de advertencia de los monstruos que viven entre nosotros.